Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate, como siempre. Agradecer en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes, que nos permiten entrar a sus hogares. Así es, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche del domingo, saludando siempre a nuestra gente que nos sigue a través de TV Quisqueya en todos los Estados Unidos y aquí por Vega TV, ¿verdad? Así es. Y por nuestro canal de YouTube también y todas nuestras redes sociales. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado de esta semana. Porque, señora, la Marcha Verde surgió en el 2017. Ahí marcharon decenas de miles de personas. Que lo movilizaba no era ni un cargo, ni una posición. ¿Qué está pasando con ese crecimiento económico? Porque ese crecimiento económico no ha permitido que nosotros tengamos mejores indicadores a nivel de desarrollo humano en materia de salud. Tenemos un Congreso sello con vibra, que en 5 días te aprueban una reforma fiscal sin convocar a vistas públicas, sin escuchar las voces de la oposición, a veces sin ir a comisión los proyectos. Y sorprende ver a muchos legisladores que votaron a favor de ese código, ahora rasgándose las vestiduras y diciendo que qué barbaridad, que ese código, que la ley Mordaza. Ven acá, pero usted votó a favor de ese código. La Acción Democrática está creciendo. Hemos presentado recientemente un manifiesto democrático de cuáles son las razones por las cuales no ha permitido que nosotros tengamos mejores indicadores a nivel de desarrollo humano en materia de salud. Recibimos a nuestro invitado de esta semana, José Horacio Rodríguez, a quien recibimos con mucho cariño, mucho respeto aquí en Infórmate. Esta es tu casa, tú lo sabes. Yo sé que sí. Bienvenido, también. José Horacio. Muchísimas gracias, contentísimo de estar por nueva ocasión, porque había estado antes, creo, aquí en Infórmate. Sí. Esta es tu casa. Creo que fue en proceso de campaña, Sí, ¿verdad? Pasada, correcto. que José Horacio nos visitó. Aquí estamos de nuevo. Y qué importante que sea precisamente, Danilce, en un momento donde hay tantos temas debatiéndose en el país, de los cuales tú puedes opinar. Que él fue parte. Y que él fue parte en su momento, exactamente. Porque como escuchamos, no lo presenté porque ya lo escuchamos, ¿verdad? José Horacio fue diputado de la República Dominicana, es el presidente actual de Opción Democrática y fundador de ese partido. Claro. Junto a Minú. Junto a Minú. Vamos a comenzar por parte, ¿verdad que sí? ¿En qué está ahora mismo José Horacio Rodríguez? ¿En qué está Opción Democrática? Bueno, estamos... Porque el país está en una situación, claro, en una situación difícil. Sí. ¿En qué está enfocado ahora mismo Opción Democrática como opción de poder dentro del sistema de partidos de la República Dominicana? Estamos trabajando con la gente, estamos en las calles también, acompañando al pueblo dominicano en su lucha por las conquistas sociales pendientes que la democracia tiene pendiente de ofrecerle al país y al pueblo. Opción Democrática está creciendo. Hemos presentado recientemente un manifiesto democrático donde presentamos nuestro análisis de cuáles son las razones por las cuales, a pesar de nosotros ser un país que tiene 4 décadas continuas de crecimiento económico, tenemos todavía un país que más del 60% de la juventud, si es consultada, decide que quisiera emigrar a otro país a vivir. Entonces, ¿qué está pasando con ese crecimiento económico? Porque ese crecimiento económico no ha permitido que nosotros tengamos mejores indicadores a nivel de desarrollo humano en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a la vivienda, en materia de acceso al agua potable, en materia de reducción de los índices de criminalidad, como en otros países. Nosotros nos mantenemos con indicadores de salud, de educación, de países con una economía mucho menor a la nuestra. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar, y es lo que estamos planteando desde Opción Democrática, los resultados y los frutos de ese crecimiento económico que el país ha logrado, que es el resultado del esfuerzo combinado de todos los sectores y actores sociales, económicos, políticos, culturales, de todos los ámbitos, para que el país sea un país próspero, para que sea un país que pueda acoger a su población y que no tenga que mirar playas extranjeras hacia dónde ir para poder tener una vida digna. Nosotros hemos presentado ese manifiesto que explica el origen de esas razones, de cómo ese crecimiento se ha venido concentrando, de cómo tenemos un sistema fiscal, a propósito de que ahora se acaba de hacer una reforma fiscal, muy desigual, que hace que quienes tienen y acumulan mucho paguen poco y quienes
ganan poco y apenas ganan para sobrevivir, se tengan que sacrificar más y pagar más, Pero, promoviendo la desigualdad social. de alguna forma, en esto que, bueno, el gobierno no lo ha denominado una reforma fiscal, sino un plan anticrisis. Sin embargo, la mayoría de las posiciones nos van orientadas en que eso va a afectar a la clase menos pudiente o la que lleva la mayor carga en el país, la mayor carga fiscal, todo lo contrario. Hay más orientado a aquellos que sí pueden sustentar eso. Ese es el paquete como lo ha vendido muy bien el gobierno, con excelentes asesores y estrategias de comunicación. Ese es el paquete que han vendido, pero la realidad es que lo que nos quieren vender, por ejemplo, como un avance en esa reforma, del cual ellos quieren que estemos agradecidos, es, por ejemplo, que se está aplicando el ajuste por inflación a la escala de ingreso grabado con el impuesto sobre la renta. Pero lo que está haciendo el gobierno es que un ajuste que se debió haber llevado a 52,000 pesos del monto exento, apenas lo están dejando en 40,000. Y eso no es un reclamo, eso no es un regalo que le está haciendo el gobierno a los dominicanos. Eso es un derecho que está en el Código Tributario, que dice que todos los años se debe hacer ese ajuste, y desde enero del 2017 ese ajuste no se hacía. Hace 10 años se van a cumplir en el próximo mes de enero. Y cuando es la última vez que se fijó ese monto exento del impuesto sobre la renta, que según el Código Tributario todos los años se debe indexar, la canasta básica familiar, vámonos a enero del 2017, estaba en 28,000 pesos, 28,000 y pico de pesos, y el monto exento se había fijado en 34,000 y pico de pesos. Quiere decir que el monto exento cubría el 100% de la canasta básica familiar, y aún así quedaba un excedente de unos 5 o 6 mil pesos antes de que el gobierno comenzara a cobrar el impuesto sobre la renta a una persona. Hoy en día tenemos la distorsión de que la canasta básica familiar está llegando a los 50,000 pesos. 49,200 pesos, dice el Banco Central. El Banco Central, sí. 49,200 pesos al corte del 30 de mayo. Hay que ver ahora cómo queda en junio. Y nos están diciendo que el ajuste lo van a hacer llevándolo de 34,000 a 40,000, 9,000 pesos por debajo de un dominicano poder cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir, según el cálculo del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno está cada vez financiándose de personas que aportan, que tienen cada vez menos, que no ganan suficiente para sobrevivir. Ojo, y no quiere decir que una persona que gane menos de la canasta básica no pague impuestos. Porque paga impuestos cuando va al supermercado. Claro, paga impuestos cuando se compra una ropita. Claro. El ITEVIS. Paga impuestos cada vez que compra un paquetico de internet. Nosotros tenemos uno de los países con los impuestos más altos de las telecomunicaciones. Aquí pagamos impuestos hasta por la respiración. Paga impuestos cada vez que compra un galón de gasolina. Entonces, pero además entonces le están diciendo que de sus ingresos, de su renta, que no es tal cosa, debe pagar una cantidad de impuestos a partir de los 40,000 pesos cuando ni siquiera lo que gana le alcanza para cubrir para final de mes. Por eso nosotros decimos que esto es una reforma regresiva. Otra medida también que afecta mucho, el aumento de cada transacción bancaria. Ahora se va a tener que pagar más. Y eso es un desincentivo. Entonces, eso entra en vigencia ahora. Y el ajuste por inflación entra en vigencia en enero. En enero. Entonces, sí, para subirnos los impuestos ahora, para las medidas que significan algún pequeño alivio, que no es suficiente para lo que se esperaba, entran el año que viene. Entonces, en un momento en el que ya lo peor de la crisis pasó, porque el barril de petróleo ya volvió a los números que estaba antes de la guerra con Irán. Sí. Ya el estrecho de Hormuz se reabrió. Pero es un ambiente un poco que no hay esa estabilidad todavía. O sea, un día podemos amanecer con que Trump, como lo ha pasado en los últimos días, todo está bien, pero un día podemos amanecer con que Trump dijo, eso no va hoy, y aquellos reacciones, pues está cerrado otra vez, Sí, pero, y ahí vuelve todo para atrás. Pero mientras tanto el combustible bajó. Claro, ya el barril que se está comprando. Estamos hablando de un hecho. Está $30 más barato, claro, y no lo subieron. Entonces, cuando sube, pero cuando baja, lo dejan igual. Pero ven acá, así estamos exprimiendo al dominicano que se esfuerza, que suda cada día para trabajar y llevarle alimento a sus hogares, a sus familias y poder llegar a final de mes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos criticando. Y ahora que mencionas a Trump, yo creo que ese es el principal enemigo, porque al final él le ha encarecido la vida a miles de millones de personas alrededor del mundo por una guerra que, si uno analiza los objetivos, bueno, sí, por ejercer la libertad de expresión, el país que es el abanderado de la libertad le llevamos en el mundo. Le llevamos el pasaporte. Si ese es el precio que hay que pagar por hablar,
libremente. Yo no creo porque además es un país que admiramos, que es un país amigo. Claro. El pueblo de los Estados Unidos es un país hermano que además ha acogido casi 2 millones de dominicanos y al cual le tenemos gran admiración. Ahora, y donde hay libertad de expresión. Exacto. Y ellos luchan por esa libertad de expresión. Exacto, pero eso no quita que uno pueda reconocer que mientras le ha afectado encarecido los precios a miles de millones de personas alrededor del mundo, acabamos de ver una noticia que ella acaba de engrosar su patrimonio en $2.000 millones en un año. Es increíble. Tú dices, wow, pero por eso es que la gente no cree en los políticos, porque llegan a los cargos y ellos sí se benefician y a ellos sí les va muy bien, pero la gran mayoría están sufriendo la inflación, el aumento de los combustibles, en un país donde hay precariedades para el acceso a la salud. Eso no es solamente en Estados Unidos. Eso es a nivel mundial. Exactamente. José Horacio, Opción Democracia nace en el 2015. Correcto. Es conformado por Minú, por ti junto a Minú. Ustedes fueron los que iniciaron Opción Democracia. ¿Cuál fue el ideal? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Qué ustedes buscaban? ¿Qué esperaban? ¿Y qué han logrado desde el 2015 hasta el 2026? Mira, Opción Democrática nace bajo el liderazgo de la compañera Minú Tavares Mirabal, presidenta fundadora del partido. Y claro, yo estuve ahí desde el primer día, como dices, pero no yo solo, muchos hombres y mujeres jóvenes. Yo tenía 20 bajitos cuando arrancamos. Y nace por la necesidad de que hacen falta alternativas políticas comprometidas con la justicia social. Por eso te hago la pregunta, porque continuamos con esa necesidad. Exactamente. Las razones que dieron motivo al surgimiento de Opción Democrática siguen hoy tan vigentes como nunca. Hace falta organizaciones políticas que hagan una lucha política por la justicia social, por la dignidad, por los derechos sociales que están pendientes de ser conquistados por los dominicanos y las dominicanas, sobre todo de ver tantas décadas de partidos que se alternan en el ejercicio del poder y que uno se ilusiona con un cambio y termina luego decepcionándose porque siente que sabe a más de lo mismo. La mayoría de los cambios políticos que hemos tenido en el 96, en el 2004, en el 2020, terminan decepcionando porque se han terminado convirtiendo en un quítate tú para ponerme yo, con mínimas diferencias. Han habido sus pequeños, digamos que, matices, pero al final del día mantienen y reproducen el mismo modelo social y económico. El mismo sistema, por ejemplo, de presupuestos financiados sobre la base de endeudamientos. El mismo sistema tributario que da grandes extensiones fiscales, más de 300.000 millones de pesos en extensiones fiscales a sectores ya privilegiados de nuestra sociedad, mientras se financia de las capas medias y medias bajas de la sociedad, donde recurren al clientelismo político para mantenerse en el poder, haciendo y beneficiándose de la pobreza y sin un compromiso real por erradicarla y combatirla, porque les beneficia al final del día para ganar elecciones, con prebendas manejando los recursos públicos del Estado. Entonces, ese es el sistema que nosotros queremos cambiar. Y por eso tenemos un fuerte compromiso con los derechos sociales, con la inversión social. Para eso creemos, ¿verdad?, en las leyes del libre mercado, creemos que el sector privado es el ancla y el motor del crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico tiene también que traducirse en salud pública de calidad, en educación pública que le ofrezca las mismas oportunidades a un niño que nació en Comendador de Pedernales que la que tuve yo aquí en el centro de la ciudad, que pude estudiar en un colegio privado del centro de la ciudad. Que ese niño pueda tener las mismas oportunidades en la vida. ¿Pero por qué no llegan esos discursos, José Horacio? Bueno, porque aquí lo que decimos es cuando vienen unas elecciones o como estamos ahora, no hay opción. No hay opción. Estamos haciendo el trabajo, hay desafíos, hay un acaparamiento, ¿verdad?, de los recursos económicos, pero yo creo que eso está comenzando a cambiar. Sobre todo con la democratización que significan las redes sociales, uno puede vencer ese cerco y poder llegar a más audiencias. Es costoso y hay una gran desigualdad en los recursos. Siempre el partido que está en el poder, antes era el PLD, hoy el PRM, antes fue el Partido Reformista, va en ventaja, porque controla toda la maquinaria estatal, todos los recursos públicos a su disposición para imponerse. Y eso lo vimos en el 2024. José Horacio,
¿Estás trabajando para alguna posición electiva en el 2028 ahora mismo? O sea, desde esa base de Opción Democrática. En Opción Democrática estamos trabajando para llevar al Congreso Nacional a buenos dominicanos y dominicanas. ¿Quieres volver al Congreso Perfiles Nacional? jóvenes. Es algo que no descarto. Es algo que creo que no agoté todo lo que tengo para dar y para ofrecer y para hacer desde el Congreso Nacional. Fue mucho lo que hicimos. Mira, yo creo que lo más importante, un Congreso que le sirve mejor a su país es un Congreso que haga contrapeso al Poder Ejecutivo. Y ahora mismo el contrapeso es totalmente nulo. Tenemos un Congreso sello gomígrafo, que en 5 días te aprueba una reforma fiscal sin convocar a vistas públicas, sin escuchar las voces de la oposición, a veces sin ir a comisión los proyectos para ¿Tú qué estudiarlos. pasaste por ahí? ¿Tú sientes que ha avanzado o ha retrocedido? Ha retrocedido. En este cuatrenio ha retrocedido mucho la calidad del Congreso. Yo lo veo claramente. La pobreza en los debates, el contraste de ideas. Ha habido un gran retroceso y en gran medida porque tenemos un partido que acapara de una manera apabullante la matrícula del Congreso Nacional y eso impide que, o sea, la pluralidad enriquece la labor legislativa. Y eso fue algo por lo que abogamos mucho. Pero en su momento... Tú hablas de que hay un retroceso en este cuatrenio en el Congreso Nacional, pero relativamente hay una matrícula más alta de jóvenes que están representando a los partidos desde el Congreso. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? No hay calidad entonces en eso nuevo que ha llegado. No hay preparación en los jóvenes. Mira, yo llegué muy joven al Congreso con 31 años y era uno de los más jóvenes. No era el más joven, era uno de los más jóvenes. Ese Congreso que yo fui también tenía muchos jóvenes porque yo tenía 31 años y habían como 8 colegas más jóvenes que yo. Sí, creo que en ese momento, creo que Rogelio Genao era el más joven. Él fue el más joven porque él fue diputado un periodo anterior al mío. Sí. Ahí él fue quizá el más joven. El más joven era Carlos Amarante. Carlos Amarante, sí. Y bueno, Olfani Méndez. No, van ahí en la edad, sí, vamos uno ahí tras otro, sí. Bien cerquita. Pero, mira, juventud no es sinónimo de calidad. Yo siempre he dicho que nosotros como jóvenes tenemos el reto y el desafío de demostrar que llegamos a la política a hacerlo distinto, a mejorar a favor de quién estamos tomando la decisión, a tomar esas decisiones de manera más transparente, en consulta con la ciudadanía, defendiendo los intereses de la ciudadanía. Yo veo muchos jóvenes replicando las mismas viejas prácticas del sistema político, asumiendo los mismos niveles de clientelismo, de uso de los recursos del Estado para imponerse. Entonces de nada sirve que venga una nueva generación. Y otra cosa que yo he visto es, normalmente, y tengo la experiencia de haber sido miembro del Congreso 4 años, hay mayor calidad en los representantes cuando están en la oposición, no porque sean mejores, ojo, sino porque tienen la libertad de poder ejercer su rol sin la presión de un partido en el gobierno detrás. Eso le da la libertad para poder apoyar lo que sea correcto y también denunciar y oponerse a lo que no, a lo que afecta a la población. Y te lo pongo con ejemplos claros. Mira, yo fui el primer diputado, hablamos antes del ajuste por inflación, que públicamente exigió que se aplicara el ajuste por inflación que establece el Código Tributario para alivianar la carga tributaria de las capas bajas y medias de la población asalariadas. Y yo sometí en el Pleno de los Diputados una enmienda para que se modificara la ley de presupuesto que había mandado el Ejecutivo, porque en la ley de presupuesto es que se incluye un artículo para que no se aplique el ajuste por inflación. Entonces, y eso siempre se aprobaba. La primera vez que yo dije en comisión que eso se debía eliminar, a mí me dijeron, no, pero déjeme explicar algo nuevo. Yo tenía meses en el Congreso, déjeme explicar algo nuevo. Yo tengo aquí 30 años en el Congreso, me dijo un colega, y el presupuesto no se cambia. El presupuesto se aprueba así tal cual como llega del Ejecutivo. Bueno, históricamente, realmente. Pero entonces... Desde que nosotros tenemos, que cubrimos muchos años el Congreso Nacional, realmente no hemos visto que entonces tú tienes diputado. Yo decía, bueno, pues sí, así vamos a cerrar el Congreso. Porque ¿de qué sirve tener un Congreso integrado por gente que el pueblo votó para que defienda los intereses del pueblo, que simplemente le va a decir que sí a lo que sea que venga del Ejecutivo? Si se le va a decir que sí como sea, pues cerremos el Congreso, nos ahorramos 8.000 millones de pesos y el Congreso y el gobierno que gobierne solo. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso se llama dictadura. Eso no es democracia. Un gobierno que gobierna sin Congreso, sin un poder legislativo conformado por integrantes que son representantes del pueblo, que le hace contrapeso y que fiscaliza,
ya entonces dejamos de ser una democracia. Pero en realidad, Entonces, como eso no existe, sí, entonces tenemos la dictadura. bueno, tenemos una democracia formal. Disfrazada. Tenemos una democracia formal y tenemos la oportunidad de robustecerla, tenemos la oportunidad de mejorarla y en eso estamos en opción democrática. Pero mira, yo te decía con ese ejemplo, cuando yo sometí esa enmienda para que se aprobara, ¿qué significa el ajuste por inflación? Que si se comienza a pagar impuestos a la renta a partir de ingresos, a partir de 34,000 pesos, y el año pasado la inflación fue de un 10%, entonces se va a calcular el 10% de esos 34,000 serían 3,400 pesos y a partir del año siguiente el monto exento ya no va a ser 34,000 pesos, sino que van a ser 37,400 pesos. Entonces quiere decir que uno no va a pagar tanto impuesto, sino acorde al costo de la vida. Eso beneficia a todo el que votó, a esos diputados. Y sin embargo, cuando yo sometí esa enmienda, me apoyaron, y oye este ejemplo, analicen, todos los de la oposición, todos los de PLD y todos los de Fuerza del Pueblo votaron a favor de mi enmienda. Solo uno del PRM votó a favor. Porque hubo una línea, porque el gobierno entonces recaudaría menos, pero eso significaría un alivio para el pueblo que eligió a esos diputados. Pero mira qué interesante, yo hice eso en el 2022, 2 años antes, ¿quiénes eran los que tenían mayoría? El PLD. Y los PLDistas todos votaban a favor de un presupuesto que incluía una cláusula para que ese ajuste no se aplicaba. No se aplicara. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? ¿Cuál es la reflexión que le quiero dejar al que nos está escuchando y nos está viendo? Antes yo apoyaba y ahora no lo apoyan. Al final, el que está en la oposición tiene la libertad para defender lo que le conviene al pueblo. Y por eso yo decía mucho en el 2024, señores, no les regalemos el Congreso al PRM. Pero Abinader está haciendo un buen gobierno, apoyémoslo, pero tenemos la posibilidad de fraccionar el voto. De en la boleta presidencial elegir un candidato y en la boleta congresual elegir a buenos representantes que desde la oposición, como tienen la libertad de que no están constreñidos de que el gobierno, de que ese es su gobierno y van a defender a su gobierno, te van a defender a ti como dominicano. Y esa es la reflexión que yo quiero hacer para invitar a la ciudadanía a hacer un voto consciente e inteligente que nos permita tener mejores gobiernos. mira, yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión y escuchándote entonces, tengo que preguntártelo. Yo sé que tú me vas a responder de manera sincera. Tú sabes que tuviste un papel protagónico en todo eso que cambió incluso los últimos 6 años del rumbo del país, que fue lo que la marcha verde que se encabezó. Eras una cara ahí que todo el mundo la destacó. Entonces, ahora mismo haciendo una comparación de lo que se reclamaba en aquel momento, ahora mismo, ¿te arrepientes tú de todo lo que encabezaste en la marcha? Pero nos vas a responder después de la pausa. Ahí marcharon decenas de miles de personas que lo movilizaba no era ni un cargo ni una posición, era un sentimiento genuino de que veían cómo se estaban robando el dinero que debía estar destinado para construir un mejor futuro en la República Dominicana y un mejor presente. Entonces, ese sentimiento sigue presente. Ese sentimiento yo creo que está latente. Lo que hace falta es canalizarlo. De regreso en Infórmate, gracias por la sintonía y entiendo que ustedes están disfrutando igual que nosotros aquí. Y esperando la respuesta. Y esperando la respuesta de José Horacio. Mira, no me arrepiento en lo absoluto. Yo creo que eso era lo que exigía el momento. Salir a protestar contra los grandes escándalos de corrupción en el año 2017 que se denunciaron en Odebrecht. O sea, a mí me hubiera avergonzado un pueblo que, sabiéndose lo que se sabía, que aquí se habían repartido más de 90 millones de dólares en soborno, se hubiera quedado de brazos cruzados en su casa. Eso es lo que exigía el momento. Y yo creo que hoy hace falta una nueva marcha verde. Sí. Claro que sí. Para salir a las calles, señores. ¿Y tú estás dispuesto nuevamente a encabezar? Bueno, esta semana que pasó nosotros tuvimos una manifestación, una demostración en el Paseo de la Churchill, ahí, Churchill con Roberto Pastoriza, con pancartas en manos, y recibió un gran respaldo de todos los transeúntes en redes sociales, de gente que dice invítenos y avísenos para una próxima convocatoria, para rechazar el alto costo de la vida, que bajen los combustibles, la aplicación del ajuste por inflación que no se aplicó como se debía, y también para enfrentar la corrupción. Señores, el escándalo del SENASA, estamos hablando de cifras mayores que lo que fue Odebrecht. Pero tú crees que los 90 millones de dólares de Odebrecht. Que hay esa misma disposición de ciertos sectores que se sumaron a la marcha verde ahora. Mira, habrán quienes no estarán. Habrán quienes no estarán porque están calladitos. Pero porque esos son dos o tres porque fichas. están en el gobierno. Pero esos son 2 o 3 figuras. Son muchos. El pueblo multitudinario que marchó, fue un sentimiento eso. Ahí marcharon decenas de miles de personas
que lo movilizaba no era ni un cargo, ni una posición, era un sentimiento genuino de que veían cómo se estaban robando el dinero que debía estar destinado para construir un mejor futuro en la República Dominicana y un mejor presente. Entonces, ese sentimiento sigue presente. Ese sentimiento yo creo que está latente. Lo que hace falta es canalizarlo. Lo que hace falta es, digamos que terminar de despertarlo. Eso se está cocinando porque, señora, la Marcha Verde surgió en el 2017 porque fue antecedida. Tú has dicho algo muy importante, eso se está cocinando tú. Sí, yo creo que eso se está cocinando. Es una advertencia. Y eso no se cocina de la noche a la mañana. La gente que la Marcha Verde surgió de la nada fue precedida de años. Ni el 4%. Tampoco. Ni estoy harto. Tampoco. Eso fueron precedidas de años de cadenas humanas frente a OISOE, donde la gente decía eran tres gatos. Pero ahí se estaba cocinando lo que luego fueron, ¿verdad?, quienes fueron capaces de convocar una marcha de esa magnitud. ¿Y hoy está sucediendo eso? Yo creo que sí. Poco a poco, falta. No creo que mañana arranque una marcha verde, pero si el gobierno no da demostraciones de tener un mayor nivel de conexión con la gente, de cumplir muchas de sus promesas, de dejar de marearnos con notas de prensa y trabajo de comunicación que dista mucho lo que comunica de lo que hace, yo creo que se podrá terminar gestando y orquestando algo similar. Nunca es idéntico, nunca es igual, siempre es adaptado a su contexto y a su tiempo y a su momento, pero yo creo que podrá darse. Por eso, miren, por eso, mis queridas Ana y Danilza, el gobierno echó rápidamente para atrás el proyecto del desarrollo minero en la mina de Romero en San Juan, porque si no echaba eso para atrás, estaba generando el caldo de cultivo para un movimiento a dimensiones similares a lo que fue la Marcha Verde. ¿Tú no crees que precisamente hace daño el que eche tanto para atrás el presidente? Sí, no. Sí, no, porque sí, es verdad que el gobierno... ¿No crea cierta inestabilidad? Sí, digo que sí por un lado, porque da obviamente sensación de que está improvisando, de que no tiene un plan serio, de que es un gobierno veleta, pero al mismo tiempo yo creo que si no lo echaba para atrás, habría un riesgo de mayores niveles de desestabilización por aumento de la movilización social. Entonces estaba en una encrucijada difícil. De alguna forma se dio. Sí, pero lo detuvieron a tiempo. Entonces yo creo que estaba el gobierno en una encrucijada política difícil. Porque al final del día yo, como también hombre de Estado, que soy como ex legislador y que aspiro a seguir siendo, soy consciente de la importancia siempre de preservar la paz social. Eso nosotros no lo podemos perder. Lo que pasa es que como han querido exprimir al pueblo dominicano, es la principal amenaza a esa paz social. Y el gobierno es corresponsable de eso. José Horacio, no podemos dejar de hablar, debemos de entrar ya en este tema, el nuevo código penal. ¿Tú crees que debe de ser aprobado tal y como está o que debe de ser modificado? Porque tenemos varios artículos ya en el Constitucional. Y tú fuiste parte en una de esos tramos que se discutió tanto ese Código Penal. Se había planteado mucho de lo que hoy está aprobado. No, hay cosas que no estaban ahí, que se agregaron luego. De hecho, sí, yo fui una de las piezas que más trabajé en los 4 años míos en la Cámara, como miembro de la Comisión de Justicia. Fui parte también de la Comisión Bicameral. En mis 4 años en la Cámara se rindieron por lo menos 3 o 4 veces informes sobre el Código Penal. Y al final, es desde las comisiones donde se hace el trabajo de estudio profundo de los proyectos de ley. Entonces sí, estoy muy familiarizado y conozco muy bien ese código. Y de hecho, advertí a muchos de los actuales congresistas de esos problemas. Por mensajes, por reuniones, sin buscar cámara, le dije, mira, estos artículos generan problemas, estos artículos podrían entrar en conflicto con la Constitución, entre ellos el del ultraje. El ultraje. Sí. Miren, ahí se está planteando una amenaza, no solamente a hacedores de opinión pública, periodistas y comunicadores como ustedes, a cualquier ciudadano común. Ese código dice algo insólito, como que hasta en el ámbito privado, en un espacio privado, si usted hace un comentario o un gesto que atente contra la dignidad de un funcionario público, usted puede tener un año de cárcel. Pero a la vez hay incluso incoherencias, porque todo acto que usted esté denunciando tiene que estar sobre la base de pruebas. En un ambiente privado, que usted le haga una seña por lo menos, si no hay una imagen, Exacto. ¿cómo usted va a sustentar eso? Pero además de eso, la figura va más allá, porque ha creado algo simplemente para el que tiene la investidura de funcionario público, diferente a todos los demás ciudadanos. Como si fuera un privilegio ser un funcionario público. Exactamente. Y cuando lo que es una responsabilidad mayor. Claro. Exacto. Y no un privilegio. Y sorprende ver a muchos legisladores que votaron a favor de ese código,
ahora rasgándose las vestiduras y diciendo que qué barbaridad, que ese código, que la ley Mordaza. Ven acá, pero usted votó a favor de ese código. ¿Dónde está la coherencia? Entonces, ahí yo veo que porque ese código se aprobó alrededor de un fanatismo por el tema de las causales. Entonces, era un fanatismo donde los grupos se atrincheraban. Y yo estoy a favor o estoy en contra. Y entonces simplemente lo que querían era imponer y ganarle al otro grupo y al otro lado. Y por ganarle al otro lado, decir, te gané, aprobó un código sin causal. Es decir, que aunque haya una niña de 9 años violada por su papá, tiene que parir porque si no va presa. Señores, para mí es un código cavernícola en ese sentido. No es razonable decir que una mujer va presa. O sea, y de hecho, creo que eso lo hace inconstitucional. Porque el derecho a la vida está en la Constitución, pero también está el derecho a la dignidad humana, está el derecho a la integridad, está el derecho a la salud con el mismo rango constitucional. Y la Constitución es muy clara en el artículo 74. Cuando hay conflicto de derechos se busca una armonía, no se busca que uno se imponga frente al otro. ¿Tú crees que en realidad lo que se está buscando es dormir el código en el Congreso Nacional, que siga dormido? Porque el código está aprobado. Ya el código es ley, el código entra en vigor. Y el otro está derogado. Entonces, ¿tú crees que se deben de apartar estos artículos que están objetados y ya Mira, yo creo que promulgar este? El Congreso puede mejorarlo. No creo que ese Congreso lo vaya a mejorar, lamentablemente. Es un Congreso que no veo que ahí haya las condiciones para que salga algo mejor. De hecho, mi experiencia era que ese código, mientras más se le ponía la mano, más lo dañaban. Sí. O sea, el código que yo me encontré, que depositó el presidente Alfredo Pacheco el 16 de agosto del año 2020 y que lo firmaron como coproponente todos los voceros de todos los partidos. Nosotros éramos 8 bloques de 8 partidos diferentes. Y de los 8 voceros, 7 firmaron el código, menos yo, que era vocero del bloque en ese momento de Alianza País y Opción Democrática. Y fui el único que no lo firmé. Sin embargo, yo creo, y lo firmó Gustavo Sánchez, que era el vocero del PLD. Rubén Maldonado, ¿y qué vocero va ahora? Que era el vocero en ese momento de la Fuerza del Pueblo. Máximo Castro, que era el vocero del Partido Reformista. Pirrín, Héctor Félix, que era el vocero del PRD. ¿El Partido Reformista tiene vocero? Sí, Rogelio Henao. En el Senado. En el Senado. No, en los diputados. No, el hijo. Padre, hijo. Ok, ya, muy bien. Wow. Todos los voceros. Juan Dionisio, que era el vocero de Frente Amplio Dominicano por el Cambio. Elías Huesing, que era el vocero del PQDC con el Partido Cívico Renovador. ¿Firmaron todos ellos? Todos lo firmaron el código, menos yo, porque no estaba de acuerdo, porque ustedes saben que yo siempre he defendido que yo creo que deben haber excepciones a la posibilidad de que cuando la vida de una mujer está en peligro, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto y que eso se pueda demostrar. Ven acá, José Horacio. Entonces yo no lo firmé por eso, pero sin embargo creo que esa versión era mucho mejor a la que terminó saliendo después. Pero yo puedo pensar, ¿a quién es que beneficia realmente que no tengamos un código penal actualizado? Porque antes era por las causales, ahora metieron todos esos articulados que a toda luz, no tengo que ser jurista para saber que entran en conflicto realmente con la Constitución. ¿A quién es que beneficia que no tengamos un código penal actualizado? Es lo mismo es lo que acabo de preguntarle, Danilza. O sea, es como que quieren que el código se mantenga dormido. Sí. Miren, yo creo que hay artículos que tipifican la corrupción a los que se les tiene miedo. Okay. Yo lo creo. Mira, yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en una de las comisiones que estábamos estudiando el código, hicimos un retiro. Eso se estila cuando son proyectos muy extensos, complejos. La comisión hace un retiro donde se tranca 3 días desde 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas. En un hotel. Puede ser en un hotel, puede ser en un salón, puede ser, pero 12 horas continuas, sin distracciones, trabajando el código. Son jornadas de trabajo muy intensas. Sí. Y recuerdo que en ese momento el colega diputado Omar Fernández propuso un nuevo tipo penal. Y yo lo secundé, lo apoyé de inmediato. Él propuso, claro, esto fue a puerta cerrada, pero le cuento como anécdota, que se tipificara como un delito de corrupción el abultamiento injustificado de la nómina pública. Ay, pero no va a haber, pero aquí no va a haber dónde entrar nadie. Pero mira, esa fue una propuesta de Omar Fernández en su momento. Y yo salí inmediatamente a secundarlo. Y dije, me parece una excelente propuesta. ¿Por qué? Pues, porque aquí se dilapidan muchos recursos públicos que podrían estar destinados a medicina en los hospitales.
que podría estar destinado a... Señor, aquí faltan aulas en este país, aquí faltan bibliotecas en las escuelas, aquí hay una cantidad de necesidades que hay en nuestro país. Y entonces se dedican a abultar la nómina pública para nombrar a todo el que trabaja en la Yo te voy a campaña. hacer, está bien. Mira, eso lo propuso Mal, pero yo te apuesto que ni los diputados de su partido lo apoyaron. Mira, nadie lo apoyó. Óyeme, el único que lo apoyé fui yo. Y no, a mí me sorprendió la reacción. Los demás compañeros, colegas de la comisión, se explotaron a carcajadas. Claro. Y hubo una colega que dijo, más fácil se aprueban las causales que ese artículo. Y ahí, pero para mí eso fue muy importante porque yo me di cuenta, cónchale, tanto que dicen que la causales, y al final eso es una distracción, yo vi ahí. Porque mira, más fácil se aprueba la causales que algo que tipifica un acto de corrupción, como nombrar botellas. ¿Entiendes? Entonces, porque eso es un uso incorrecto de los fondos públicos. ¿Entiendes? Entonces me di cuenta, wow, mira, hasta las causales prefieren apoyar que algo que tipifica y sanciona un acto de corrupción. Entonces, con esa anécdota lo dice todo. Con esa anécdota, ¿cómo tú entonces defines el Congreso Nacional, los legisladores? Mira, aquí hay un deporte nacional. Una vez yo le escuché a Minú decir eso, que aquí hay un deporte nacional criticar al Congreso. Y yo fui parte de ese Congreso. Yo creo que ahí hay gente buena y gente bien intencionada y gente trabajando. Lamentablemente creo que no son la mayoría. Yo quisiera, y estamos trabajando en Opción Democrática para llevar más gente con calidad, con un buen perfil, con una buena preparación, pero sobre todo que tengan la valentía de defender el bien común, de defender los intereses del pueblo dominicano cuando haga falta y cuando entra en conflicto con los intereses del gobierno o con intereses particulares. Y ese trabajo se puede hacer incluso estando en minoría. Yo era miembro de un bloque de 2, luego de 3 diputados, y logramos frenar proyectos de ley que perjudicaban el interés nacional. Logramos modificar otros para que corrigieran o enmendaran situaciones incorrectas. Como por ejemplo, había un proyecto de un contrato de un fideicomiso para el desarrollo de Pedernales que se estaba robando 6 millones de metros cuadrados de área protegida. Y nuestra voz ahí adentro fue importantísima para que el Poder Ejecutivo corrigiera eso. Si en este Congreso eso no se hubiera corregido, se hubiera quedado así. Porque todos los diputados del gobierno, simplemente como eso lo mandó el gobierno, estaban de acuerdo. Y claro, la sociedad civil organizada, más voces independientes en el Congreso, logramos que se escuchara ese reclamo y que se corrigiera ese contrato y que se sacaran esos millones de metros cuadrados de área protegida, sobre todo en el área de Valle de las Águilas, por ahí. Entonces, hace una diferencia estar ahí adentro. Ojalá sean cada vez más. Yo pienso que en este cuatrenio se perdieron voces que representaban el interés de la ciudadanía, y puedo mencionar el caso de Juan Dionisio Rodríguez, de Aide López, de Magda Rodríguez, que eran voces importantes, o sea, con niveles de independencia en ese Congreso para poder defender intereses colectivos, ciudadanos, bien común, justicia social, y que se perdieron. Entonces, vamos a trabajar desde Opción Democrática para darle esa oferta al pueblo dominicano y llevar a esas posiciones a gente que vaya a defender al pueblo dominicano en cada lucha, ya sea un contrato. Bueno, ustedes no sé si recordarán mi oposición férrea al contrato, la renovación del contrato por casi 40 años a Aerodón para la administración de nuestros aeropuertos. Ese fue un contrato lesivo al interés nacional, donde yo lo dije ahí hay un peaje sombra, porque si ahí no se cumple una cantidad de vuelos determinados y de pasajeros determinados, el gobierno tiene que asegurarle el equilibrio económico a la empresa. Pero eso estaba antes sin ningún tipo de parámetros ni de revisión en el contrato anterior. Ajá, pero este gobierno que tanto criticó el peaje sombra de la carretera de Samaná viene y hace lo mismo. Y sobre todo que tú no puedes prever, miren, la tecnología ya se está hablando de que van a haber Uber taxis, drones que te pueden transportar. Entonces tú vas a garantizarle un negocio. Entonces eso puede afectar el tema de la aviación. De aquí a 30, 40 años, un contrato que se vencía en el 2030, renovado hasta el 2060, diciéndole a esa empresa que se le puede garantizar hasta o sea, que ese equilibrio económico el Estado está comprometido a garantizárselo hasta los años 40 y 50, si nosotros sabemos cuál va a ser la innovación tecnológica que podrán haber. ¿Por qué no se esperó que el contrato terminara? ¿Por qué no se hizo una licitación pública? ¿Por qué se modificó una ley, la ley de compra y contrataciones, para poderle renovar ese contrato que no se podía renovar cumpliendo con la rigurosidad de la ley de hoy en día, sin hacer una licitación pública y abierta? O sea, detrás de ese contrato hubo muchos cuestionamientos y nosotros lo denunciamos en ese momento. Al final lo impusieron, pero tuvieron que sacar una batería de funcionarios públicos asesorados por una estrategia de comunicación para salir a defender lo indefendible. Ese contrato lo que buscaba era adelantar unos ingresos
para destinarlo en campaña en el año 2024. Las mismas prácticas que denunciamos que hacía el PLD, por ejemplo, con los contratos de Punta Catalina, de Odebrecht y demás. ¿Entiendes? Entonces, esa es la mala política que tenemos que enterrar en este país. ¿Cómo le enterramos, José Horacio? Haciendo buena política. Sumando y el pueblo está adeptos dispuesto, ¿tú y crees, seguidores a asumir esa buena política? Pues el pueblo que elige y entonces elige Bueno, el mismo siempre. tenemos dos caminos enfrente. O seguimos el mismo camino de siempre que nos tiene estancado como país, o apostamos a una gran transformación social que nos haga entender que no podemos ir al Estado a hacer negocio y a lucrarnos. Que el Estado debe estar para, uno, promover el crecimiento económico y luego también para distribuir ese crecimiento económico para que todo el mundo viva mejor. Señores, eso se traduce en indicadores sociales. Vámonos a países no tan lejanos como Costa Rica. ¿Ustedes saben cuánto invierte Costa Rica del tamaño de su economía en la salud pública? Un 8% de su PIB. Ahora, en Costa Rica nadie se tiene que preocupar que si su padre, su madre tiene una enfermedad yo, señores, soy exdiputado y todavía recibo llamadas de gente pidiéndome ayuda para una enfermedad de alto costo, un tratamiento. Eso es denigrante. Que tú tengas que llamar a un político para eso. En Costa Rica eso no existe. Y un ataúd para enterrar un muerto. Óyeme, algo básico, una medicina. Ese es el nivel de precariedad. Pero los políticos son los que les interesa. A nosotros no. A los políticos de Opción Democrática no. Esos son los dos caminos que nosotros estamos planteando. Señores, aquí nosotros nunca hemos pasado del 2% del tamaño de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, destinado a salud. No hemos pasado el 2%. Países como Costa Rica, que es un país parecido al nuestro en términos de tamaño, en términos de población, país modelo en todo invierte eso, el 8%. Y los costarricenses son más inteligentes, más preparados, más capacitados que nosotros, ¿no? Quizá Nuestra economía ha crecido quizá menos corruptos. Son menos corruptos. Tenemos que enterrar la corrupción. Por eso yo sigo creyendo, señores, se ha querido desacreditar mucho la Marcha Verde. Es verdad que pueden haber actores que tú los veas que ahora están callados ante los mismos escándalos de corrupción. Muchos. Pero yo creo que ese es un sentimiento, que eso fue un sentimiento nacional. La Marcha Verde no eran los cabecillas que hacían de voceros. Eran los decenas de miles de dominicanos que, hastiados e indignados por la corrupción, salieron a expresarlo. Y ese sentimiento sigue vivo. Entonces los voceros usaron. ¿Tú no crees que esos que hoy están callados han hecho que quienes se sumaron de manera sentimental a ese movimiento hoy se arrepientan? No, hay que pasarle facturas a esos. Y mantener vivo ese reclamo y esa llama. Esos voceros manejaron entonces al pueblo, No, a los que asistieron. Porque mira, yo recuerdo una de las principales voceras en alguna de las marchas verdes fue, por ejemplo, la profesora María Teresa Cabrera. Y tú no la ves que está ni nombrada en el gobierno. Sigue haciendo un trabajo comprometido como presidenta del Frente Amplio desde la oposición. Y ella fue vocera. O sea, hubo una pluralidad de voceros y no se pueden tampoco descalificar a todos. Nosotros mismos en algunos momentos también tuvimos ahí en la vocería. Virginia Antares, en algunos momentos le tocó también asumir alguna de las convocatorias. Natalia Mármol, que sigue con nosotros, que está en Opción Democrática, por ejemplo, militando desde la oposición, denunciando lo mismo que denunciábamos antes. ¿Entiendes? Entonces no todos se pueden decir que están cooptados para nada. Mira, me están diciendo que el tiempo se terminó. Se acabó. ¿Qué tú crees de Bukele? Es un experimento interesante que hay que estudiar. Es un experimento interesante. Pero le ha resultado. Yo creo le ha dado resultado porque no ha habido forma de que él baje de esas encuestas de los presidentes latinoamericanos. Ese primer lugar no lo cede a nadie. Y ojo, Danilza, él mismo se trabaja su comunicación. Sí, porque su especialidad es marketing. Él es un experto en marketing y lo ha sabido implementar muy bien en la política. Yo creo que él tiene sus luces y sombras y que obviamente ha sido capaz de solucionar un gran problema en El Salvador, que es el problema de la criminalidad aguda, que nosotros, gracias a Dios, todavía no hemos llegado a los niveles de inseguridad, de homicidio por habitante que había en El Salvador. Entonces, cada país tiene sus recetas distintas según su realidad. Yo no creo que las mismas recetas que le funcionan a un país le van a funcionar a otro, porque ¿a qué precio eso ha venido acompañado? Y estamos los dominicanos dispuestos a pagar ese precio. Claro. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Pero por eso digo que es un caso que hay que estudiar y es un fenómeno interesante que, como digo, va acompañado de sus luces y sombras. ¿Cómo tú ves la política actual en República Dominicana? ¿Tú crees que se queda el PRM o tú crees que puede venir otro gobierno? Yo creo que hay un momento en el que hay una oportunidad para... No quiero usar la palabra cambio porque esa palabra está tan desprestigiada. De nada sirve un cambio de caras si todo va a seguir igual. Entonces yo quiero hablar de transformación y tenemos que aprovechar los momentos de crisis para lograr una transformación profunda
que nos permita vivir mejor en la Y no te voy a preguntar con quién esa transformación. Con Opción porque Democrática. Definitivamente. Gracias por acompañarnos. La verdad ha sido una conversación sumamente satisfactoria. Igualmente. Bueno, aquí despedimos Infórmate en este domingo. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Gracias.